Buenos días, muchas gracias por su asistencia y en este momento tengo el placer de anunciaros que somos más de 500 inscritos y durante el desarrollo del debate iremos viendo cuántos estamos realmente aquí. Es un público muy diverso, mayoritariamente español, los que estamos aquí, pero tenemos también mucha gente de otros países, como Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, y perdón si me dejo algún país, pero somos muchos. Hago una pequeña presentación de Dativida. Esta fue una fundación creada hace más de 20 años, que tiene como misión la mejora, la promoción y la innovación de la calidad de vida de las personas mayores y de las que van a serlo. Realizamos actividades de reflexión, proponemos acciones que mejoren el bienestar del colectivo de las personas mayores. Somos una entidad neutral y transversal y independiente. Somos un punto de encuentro de empresas, del mundo académico y de los propios mayores, ya que tenemos pues, asociaciones que los representan. Permitidme que aproveche esta ocasión pues, para animar a empresas y entidades relacionadas con el sector a que colaboren con Edativida, porque nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Todos somos o vamos a ser mayores, por lo tanto, el debate de hoy nos interesa a todos, aunque sea solo por puro egoísmo, porque vamos a estar ahí o estamos ahí ya. Las cosas no están del todo bien y, por tanto, hoy vamos a buscar y trabajar y reflexionar y discutir sobre cómo podemos mejorar. Edativida ha promocionado la integración de servicios sanitarios y sociales desde hace muchos años. Por lo tanto, este tema para nosotros no es nuevo. Por desgracia, la crisis del COVID-19 pues, ha evidenciado que el modelo de atención que teníamos hasta ahora no funciona bien. Por eso vamos a realizar hoy un debate sosegado y a conciencia para analizar el futuro del sector de los cuidados de larga duración y, al final, probablemente intentar promover que agentes implicados en todo este tema pues, trabajen conjuntamente para transformar el sector. Es el primer webinar que realizamos desde Dativida en esta época y querría agradecer la buena disposición de los participantes, Marco Incitari y Josep de Martí, que aceptaron nuestra propuesta al momento. Y, por supuesto, agradecer también a Josep María Vía, que es asesor de nuestra fundación y que lleva trabajando en esta crisis todo este tema y con mucho éxito. De hecho, hemos tenido resultados en Andalucía y Cataluña, donde las consejerías de salud se han hecho cargo de los temas de las residencias y, por tanto, digamos que hemos mejorado la situación en la que estábamos. Espero, en general, pues, que el tema tratado sea de vuestro interés. Os animo a participar activamente. Tendréis abajo una herramienta de preguntas y respuestas por un lado, en el cual os digo que pongáis vuestras preguntas y un poco más a la derecha hay un chat en el cual pues, podéis comentar, chatear, pero esto digamos que será pues, de uso solo para los que los vayamos siguiendo. José María, si te parece, iniciamos el debate. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Agradecer de nuevo a Marco Incitari, que es médico geriatra y presidente de la Sociedad Catalana de Geriatría, además de director médico asistencial del Parc de Salut. Ja ho diré, Marco. Pere Virgili. Iba a decir Rovira Virgili. Y Josep de Martí, que es el alma de Inforesidencias y de muchas iniciativas y está vinculado al sector residencial desde hace muchos años. Para no perder más tiempo, voy a plantear la primera cuestión, que daría para mucho, de hecho daría para todo el debate, pero vamos a tratar de contestarla inicialmente en unos 3 minutos por ponente y que sería un poco vuestro diagnóstico, vuestra visión
de lo que ha sucedido durante estas últimas semanas con la crisis del COVID en las residencias. Si queréis, como queráis, empezamos por Marco. O... Vale, como queráis. Pues bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy necesario tener estos espacios de debate ahora, aunque estemos todavía un poco en caliente, pero se tiene que aprovechar la oportunidad para plantear un poco cuáles serán las bases. Además, porque bueno, se podría instrumentalizar, ¿no?, este momento para plantear decisiones un poco excesivamente rápidas, digamos así, reactivas, por lo cual creo que es muy necesario. Gracias a de vida y un placer compartir con Josep María y Josep de Martí. Claro, el diagnóstico es complejo, ¿no? Complejo porque, como en todos los casos, como en estas situaciones, ya es multifactorial y además se plantea en un momento de crisis y de emergencia. Yo creo que si se tienen que identificar tres aspectos, ¿no?, que son, por mí serían los pilares, digamos, del diagnóstico del por qué está pasando esta situación de afectación de personas en residencia, no solamente, diría, a nivel de mortalidad, que es el dato, digamos, en la punta del iceberg, ¿no?, sino también seguramente habrá muchísimas más consecuencias en relación a la movilidad, a las relaciones sociales, psicológicas de pacientes, personas, más que pacientes, ¿no?, residentes, cuidadores, etcétera, que después ya veremos, ¿no? Nos la encontraremos después. Creo que, como decía, las razones por mí son básicamente de tres órdenes. Uno es el tema del perfil de estas personas. Sabemos que el COVID particularmente es una enfermedad que afecta a personas mayores con comorbilidad, vulnerabilidad, etcétera. Y claro, en las residencias sabemos de estudios de muchos países del mundo. De hecho, esto está ocurriendo casi en todos los países. No es solamente una situación de aquí, que se concentran en instituciones de tipo residenciales, care homes, nursing homes, como le queramos decir, personas que progresivamente se han hecho más complejas por múltiples razones, por lo cual más enfermedades, más fragilidad, y esto claramente las expone a padecer consecuencias más importantes de la enfermedad. Después creo que también hay un orden de razones que es más relativo al tipo de actuación que hemos hecho, porque al final hemos abordado toda esta crisis como una crisis, claro, poniendo el focus en los hospitales primero, ¿no?, que probablemente era lo que tocaba hacer porque era donde la crisis era más impactante, se tenían que salvar vidas, ¿no?, en general, pero hemos un poco olvidado, hemos dejado en un segundo momento un focus donde era previsible que esto fuera pasando si se escampaba el virus, ¿no? Además, un poco con digamos, un poco el sentimiento de culpabilidad de que ha empezado pasando así en otros países y los que han venido después tampoco han hecho actuaciones rápidas en el sentido de, digamos, proveer y abastecer el tema del equipo de protección individual, del tema de los test diagnósticos, del soporte a los profesionales que han hecho realmente actos heroicos quedándose a trabajar en las residencias. Y yo creo que hemos ido tarde en ese sentido. Esto por mí también es parte del tercer orden de ideas, que es un poco la estructura de base. O sea, por mí las residencias hay una serie de condiciones estructurales de base preexistentes que ya eran un poco carentes. Y esto creo que también, además, lo podemos discutir luego, pero no es exclusivo de aquí. Al final hay algunos puntos comunes que desafortunadamente están en común de muchos países, algunos de los cuales hasta con un gasto público en este sector pues importante. Aquí hay problemas de gobernanza, o sea, es difícil entender, ¿no?, como se ha comentado en muchos casos, quién se tiene que hacer cargo de este sector. Temas de financiación clarísimos que después repercuten en un problema de infrafinanciación y salarios de personas que trabajan ahí, con mucha rotación, poca atracción, en algunos casos, ¿no?, en algunos países hasta bajas no pagadas, etcétera, etcétera. Hay un problema de modelo en sí, modelo infraestructural, organizativo de los cuidados de base, no solamente sanitario, pero también sanitario, porque al final en muchos casos es difícil entender quién se hace cargo da un punto de vista sanitario, cómo se, digamos, integra en la parte sanitaria, en la parte social, y yo creo que al final hay un poco también, y así acabo, por mí hay un tema menos tangible, que es un poco el hecho que las residencias han quedado en la sociedad un poco apartadas, es decir, hay poca consideración de las personas que viven en residencia porque son personas, ¿no?, como, bueno, ya están en final de vida, hay un poco de estigma y esto ha hecho que también no las hayamos priorizado en la actuación de abordaje a la crisis.
Muy bien. Josep. Bueno, pues primero muchísimas gracias a Dativida por invitarme y ya desde que se preparaba, quizá mi visión es un poco diferente porque yo no soy médico, soy jurista. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo no parto tanto de la enfermedad, sino, digamos, de la presunción de inocencia. Yo no creo que hayan fallado las residencias. Yo creo que primero, si fuese un paciente, tendríamos que hacer la anamnesis, ¿no? Veríamos, ¿este paciente quién es? Pues es un paciente que durante los últimos 30 años, como sector de las residencias, le hemos pedido unas cosas que ha hecho muy bien, que es, por un precio muy reducido, ofrecer un sustitutorio del hogar con un cierto apoyo sanitario a unas personas que se han ido deteriorando cada vez más. Que por un precio, insisto, muy reducido, pero caro para los usuarios es caro, pero poco costoso en comparativa con lo que se da, está ofreciendo una atención hotelera 24 horas al día, un apoyo sanitario aparte del de la salud pública, a unas personas que cada vez están más deterioradas. Tenemos un sector que en estos 30 años ha evolucionado espectacularmente. Se ha encaminado como sector con diferentes velocidades, con diferentes modelos en diferentes comunidades autónomas, pero se ha encaminado hacia la atención centrada en la persona, hacia el no uso de contenciones, incluso antes desde la discusión, incluso antes desde del mundo hospitalario. Entonces, podemos decir, haciendo una comparación un poco así, que hemos ido creando un coche y ahora ha llegado una circunstancia que ha metido ese coche a competir con coches de Fórmula 1. Y se nos ha roto el carburador. Y hemos dicho, ese coche no funciona, ese coche... No, señores, ese coche funciona muy bien y está ofreciendo en España, por menos de 70 euros al día en muchos casos, un sustituto del hogar, actividades de la vida diaria, a un nivel ajustado, no a un nivel excelente en general, pero un nivel ajustado a lo que la gente paga. Entonces, yo lo que diría es, primero, no rompamos nada. No partamos de la base de que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque ahora no sabemos, no tenemos ni idea de lo que ha pasado. No hay datos. Voy a hacer esto de compartir pantalla un momentito para decirles una cosa. Y me parece que lo tengo aquí. Los datos que estamos dando desde España, si miramos los datos del Ministerio, que sería esta página, y por cierto, todos los enlaces que voy a utilizar, después los envío para que podamos tener las fuentes. Pues si voy metiéndonos, es que yo no sé encontrar en los datos que da el Ministerio cuánta gente ha muerto en una residencia, de esta cuál era pública y cuál privada, cuántos han muerto en su domicilio, cuántos de los que han muerto en un hospital venían de una residencia o venían de su domicilio. En cambio, si empiezo a excavar un poquito, sí que lo encuentro de Castilla y León, o encuentro de Cataluña una información, o encuentro... Entonces, como no la tenemos, estos señores, los de la International Long-Term Care Policy Network, que están haciendo informes, son del London School of Economics, cuando hacen sus estudios internacionales, que aquí comparan y nos están diciendo que el 60% de los mayores que mueren en Noruega están muriendo en residencias con un sistema que consideraríamos espectacular, que los que están muriendo en Canadá, el 82% de las personas que mueren en Canadá mueren en residencias, con un sistema que yo creo que todos nos hemos intentado reflejar en el sistema canadiense. Entonces, quizá no están fallando las residencias. Lo que quizá sí que está fallando es que, miren, este informe es interesantísimo. Dice, ha habido un gran número de muertes en hogares de cuidado de España, Reino Unido, Estados Unidos, pero los datos oficiales de esos países son incompletos o difíciles de interpretar. Josep, perdona, sí. Te pediría si puedes... Vale, ya está, acabo. Un poco. Acabo y digo, nosotros tenemos que ahora decir, no está enfermo. Lo que pasa es que queremos cambiar el sistema. Ya estábamos queriéndolo cambiar desde hace un tiempo. Yo creo que no hay que romper nada. Lo que hay que hacer es acelerar ese proceso que estábamos haciendo en dos sentidos. Integración sociosanitaria y atención centrada en la persona. Quizá vuelva la próxima pandemia y mate exactamente a la misma persona, porque todavía no sabemos qué es lo que ha hecho que en modelos totalmente diferentes de coordinación sociosanitaria, de integración, de atención centrada a la persona, de modelos de atención, esté muriendo tantísima gente y la proporción sea tan alta. Gracias. Desde el punto de vista rápidamente de Dativida, siempre hemos dejado claro, o sea, la intención no es defender a las residencias porque no tienen que defenderse de nada. Es decir, son unas estructuras que fueron concebidas para dar una respuesta social y desde el punto de vista la han dado, la dan y la dan magníficamente.
Quizá nos preocupa un poco cómo hay que articular el complemento estrictamente sanitario para mejorar estas situaciones, pero en absoluto, y eso quiero dejarlo claro porque en nuestro posicionamiento está, no hay ninguna crítica a hacer al personal de las residencias, simplemente buscar soluciones para mejorar un poco el futuro y que esto no pase, ¿no? Perdona un momentito, perdona un sí. segundo. No el personal, ni los propietarios, ni los gerentes, ni quien No, invierte. Vale. no, estamos totalmente de acuerdo y ha sido un momento en el que se ha querido aprovechar este debate para muchas cosas, ¿no? Bueno, que no vienen al caso, ¿no? Y desde luego, pues todos sabemos que la mortalidad naturalmente en todas las sociedades se produce a partir de unas edades, que son las que coinciden con las que las personas están en residencias, ¿no? En todo caso, habrá que acotar el problema porque es cierto que los datos en general, no solamente de muertos ni por edades, sino de infectados, hoy en día hay que acabar de afinar. Teníamos algunas preguntas más a plantearos y si queréis, pues iríamos a un cierto diseño de futuro, ¿no? Por una parte, me ha parecido pues, que han habido tendencias que han insistido en decir, no, es que hay que lograr que la residencia sea una alternativa al hogar mucho más parecida al hogar y quizá en este tipo de planteamientos a algunos nos ha faltado el ver, bueno, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿cómo solucionamos el problema de la integración sociosanitaria y, por tanto, de la atención sanitaria adecuada en esas estructuras, ¿no? Y también estamos de acuerdo en que no hay que propugnar un modelo en el que las personas mayores tengan que vivir en hospitales, ¿no? O centros de cuidados intermedios. A partir de aquí, ¿qué diríais? Es decir, en cuanto a este diseño que nos permita tener las mejores condiciones de vida y las mejores condiciones asistenciales, sociales y sanitarias, ¿cómo lo veis? Empezamos por Josep ahora y luego por Marco. Yo creo que vuelvo a partir de la base de que no tenemos datos, o sea que estamos haciendo una especulación de buena fe. Entonces digo, yo no sé qué es lo que ha hecho que unas residencias hayan tenido muchos más muertos y menos. Sí que sé que en grupos importantes de residencias que tienen más de 100 residencias en España, más de 50, es una minoría de las residencias las que se han visto afectadas. Con lo cual, lo que deberíamos intentar hacer es detectar qué es lo que tienen en común las residencias donde ha entrado y qué tienen en común las que no han entrado. Y hay una cosa, yo diría un poco así esotérica quizá, pero sí que parece ser que allí donde los equipos de personal son más empáticos con los residentes y han sido capaces de hacer el último sacrificio de quedarse 15 días metidos en la residencia, parece que eso ha funcionado. Pero no sé si es muy trasladable como modelo de sector que cada vez que venga. Lo que sí que veo es que no tenemos de momento esa característica que ahora sí decimos, vamos a hacer nuevas residencias, si es necesario hacer nuevas residencias. Vamos a hacer las nuevas, vamos a hacerlas que se puedan sectorizar por plantas. Yo diría, antes de hacer eso, vamos a ver en qué países las residencias que se han podido sectorizar con planta, de verdad eso ha servido. Porque si no, lo que vamos a hacer es cada uno, lo que ya pensábamos antes que era bueno, si yo antes pensaba que lo bueno era el camino del ACP y las unidades de convivencia, ahora digo, eso iría bien para el COVID. No. Yo creo que tendríamos que ser humildes y decir, primero, antes de gastar y antes de romper lo que tenemos, antes de empezar a tirar paredes, vamos a ver qué es lo que puede de verdad evitar que venga la próxima pandemia, ¿vale? Y entonces digo, pues yo no lo sé seguro. Lo que sí que sé es que no podemos intentar, como dices, lo de construir hospitales, pero yo no diría ni hospitales, diría, hay un geriatra americano, Bill Thomas, que es el que creó el modelo de la alternativa Eden, que él dice, hay 3 plagas que matan a las personas mayores, que son la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad. Eso, hoy, mientras estamos hablando, quizá alguien esté muriendo de esas 3 plagas, confinado en su habitación, con una medida terapéutica tomada en positivo para evitar que contagie a alguien lo que se contagie a sí mismo. Entonces, el modelo, lo que tenemos que tener es primero un relato y una convicción previa, que es decir, ¿qué es lo que más vale de una persona? Quizá cuando yo sea mayor, si me lo preguntan, quiera vivir con un cierto riesgo a morir de la próxima pandemia a cambio de que me des más calidad de vida. Tenemos que hacer participar a las personas en el próximo modelo. Y quizá lo que descubramos es que no hay que cambiar nada en las residencias. Quizá hay que tener un sistema sanitario que permita que la residencia sea como en tu casa. No ha muerto mucha gente en sus casas porque sabían que cuando estaban enfermos iban al hospital.
decíamos, yo pienso, si la residencia es mi casa, cuando yo esté enfermo me iré al hospital y me tratarán en el hospital y me moriré en el hospital. O decidiré quedarme en la residencia bien informado y sabiendo las cosas y mejoraremos. Y eso quiere decir que las residencias tendrán que cambiar y se tendrán que seguir mejorando, pero en el camino que ya marcábamos, integración sociosanitaria y ACP, pero sin pensar que eso nos evitará que muera gente en la próxima pandemia. Marco. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo, sí, primero enlazando con lo que decía Josep y con lo que hemos comentado antes, por supuesto, y creo haberlo explicado desde el principio, no, en absoluto cuando hago un análisis de posibles causas, por mí no hay que buscar culpable y sobre todo no hay que buscar culpable en el sector residencial. Y esto también lo dejé claro en alguna entrevista pública que he hecho, en la cual, bueno, se buscaba un poco, ¿no?, este tono y intentaba evitarlo a todas. De hecho, por mí la reflexión es autocrítica como sociedad y como sistema en general, sistema de salud y también por cierta parte el sistema social o el sistema de residencias. También estoy de acuerdo que no hay datos, entonces, bueno, claro, hay especulaciones en este sentido, pero también es verdad que hay cierta coincidencia. Yo estoy en contacto tanto con los investigadores de la International Long Term Care Policy Network, como también voy siguiendo lo que explican los investigadores de Harvard, de Healthcare Policy, y hay una cierta coincidencia sobre un cierto tipo de actuaciones que se puedan hacer en relación a la pandemia, ¿vale? Y esto es un poco lo que he comentado antes, es decir, el tema de protección de los profesionales y soporte a los profesionales cuando estos fallan o están de baja. Hay sitios que han construido teams, ¿no?, que dan soporte de forma rotatoria según lo que haga falta, soporte a nivel de cuidados de base, no hablo de soporte sanitario en este sentido específicamente, y también el tema de los test diagnósticos que, bueno, en muchos casos han ido tarde y han servido, ha sido complejo, ¿no?, un poco identificar dónde había focus de contagio y actuar. También es verdad, yo haría un paso previo y no estoy para nada partidario de romper modelo. Yo también soy un partidario convencidísimo de la atención central a la persona y de avanzar, ¿no?, en este sentido. De hecho, de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología hemos reactivado todo el tema de la sección de residencias y la vocalía social, y ya desde hace 2 o 3 años hablamos, ¿no? Hemos hablado mucho en los congresos de este modelo. Haría un paso previo que es, por mí hay un fundamento que se tiene que considerar, que es repensar la residencia en el sentido de mejorar, ¿no?, y aumentar todo el tema de la atención central a la persona y repensar el soporte sanitario, pero nosotros como sociedad creo que tenemos que favorecer que aquellas personas que quieren permanecer en sus domicilios, en sus propios domicilios originarios, y que podrían tener las condiciones infraestructurales, pero no se puede hacer porque no hay un soporte social y sanitario adecuado en sus casas, lo puedan hacer, ¿vale? Esto sería un paso atrás, porque además partiría de la propia voluntad de las personas. Es decir, hay personas que a lo mejor sí que están mejor en una residencia que en casa, y esto sí, pero hay personas que están en una residencia porque no tienen alternativas y que si tuvieran las alternativas se quedarían en sus casas. Por lo cual, por mí, el repensar el modelo tendría que partir de cómo podemos hacer que con los recursos existentes, o a lo mejor sobre todo, ¿no?, un poco dando más soporte al aspecto social, que a veces es lo que hace que la persona no se pueda quedar en sus domicilios, las personas se puedan quedar en sus domicilios, o generar alternativas antes de plantear el tema residencial que sean más posible parecidas al domicilio. En este caso sí que hay una mínima evidencia, por ejemplo, estudios en la región de Seattle, donde ha empezado el focus del COVID a Estados Unidos. Se está viendo, por los datos que hay, que son un poco más completos que los nuestros, que las personas que estaban en soluciones tipos assisted living, que no sé si podrían decir a lo mejor pisos tutelados, etcétera, del mismo perfil, han padecido menos el contagio y la mortalidad por COVID de las personas que estaban en care homes, etcétera. Por lo cual, claro, esto ha permitido que las personas se quedaran donde querían, seguramente en una fase inicial, y también un mejor aislamiento. Aquí también seguro que hay consecuencias del COVID, ¿no?, del quedarse en casa, del no ver a los familiares, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro debate, a lo mejor, ¿eh? Por lo cual, si vamos a crear espacios, tanto manteniendo a la persona en domicilio como alternativas no residenciales, tipos cohousing o pisos tutelados, lo que pueda ser, y también en las residencias podamos pensar espacios con más intimidad antes de sectorizar plantas, sociosanitarios dentro de la residencia, etcétera, que no sé si es la solución, a lo mejor no lo es. Yo no soy tan partidario de esta dirección, pero seguro que se necesitan residencias más amigas del domicilio, más
parecidas a los hogares, porque las personas pueden tener un poco más de espacio para sí mismas, de intimidad, y esto favorecería tanto la atención central a la persona, que también la posibilidad de, digamos, evitar contagios cuando haya residencias muy masificadas, que seguramente es mucho más difícil, ¿no?, contenerlo. De acordísimo, absolutamente de acuerdo con el tema de que hay otras plagas que a lo mejor hasta son más importantes de esta y que no las vemos, ¿no? También es decir que el tema de mantener ciertas medidas de precaución para evitar el contagio no es solamente para evitar que la persona en sí se muera, porque tú sí que puedes decidir, ¿no?, prefiero morirme o quedarme aislado, etcétera, pero también porque esto, lo que tú te infectes puede después infectar a otros, que sean otros residentes o personal. Entonces, claro, alguna actuación se tiene que hacer. De acuerdo que sectorizar y cerrar espacio y romper paredes no es lo primero, ¿eh? Lo primero, sabemos otras cosas: proteger, EPIs, test, soporte al personal y crear espacio de intimidad con un poco más de espacio físico hasta y todo, que seguramente favorecería el contenimiento de la infección. Muy bien. Me parece interesante porque has introducido el tema del domicilio, es decir, nosotros manejamos algunos datos, algunos resultados de alguna encuesta. Es verdad que son encuestas realizadas en algún centro residencial y por lo tanto no son universales, pero bueno, parecería que el número de personas mayores que están viviendo en residencias porque ellos quieren es realmente bajo, ¿no? Nosotros hemos manejado cifras del 4 o 5%, pero es igual, aunque fuera el 20%. Y por otra parte, cuando hablamos con gente de la generación en la que nos encontramos algunos de aquí, del baby boom, pues en principio parece que nos interesaría más tener las condiciones para poder estar en casa que ingresar en una residencia como forma de vida, y teniendo en cuenta incluso los parámetros que decía Josep, no estrictamente de salud, sino emocionales o de preferencia en la forma de vida, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Porque esto sería también crucial desde el punto de vista de dimensionar el sector residencial en el futuro. Si fuera el caso, para las empresas, darles un tiempo de reconversión, y si realmente la preferencia fuera, hipótesis, que el futuro está en el domicilio, aprovechando que la tecnología nos va a favor, la domótica, la atención social, la sanitaria, los servicios básicos, si habría que priorizar el presupuesto público, porque la atención domiciliaria, de verdad, la que te permite estar en casa, puede llegar a ser cara. ¿Cómo veis esta situación? Sigues tú, Marco, entonces, y vamos haciendo una intervención cada uno. Vale. Bueno, yo sí, claro, ya lo he dicho, es decir, lo he introducido yo, por lo cual yo creo que si partimos de un presupuesto conceptual que las personas tienen que poder escoger, ¿no?, cómo van a envejecer y dónde hasta van a morir, bueno, seguro que hay una mayoría de personas mayores que preferirían quedarse en su casa. Esto está claro que, bueno, así son bonitas palabras, pero se tienen que acompañar de hechos, y los hechos no son solamente sanitarios, sino seguramente hay más, ¿no? Se tienen que acompañar de políticas de habitaje que permitan, ¿no?, en algunas situaciones poder quedarse en casa, porque seguro que hay situaciones en las cuales la calidad de vida será mejor en una residencia que en casa, según cómo está el entorno, ¿no?, del entorno físico, social, etcétera. Pero bueno. Casas sin ascensor, por ejemplo, ¿no? ¿Perdona? Casas sin ascensor, por ejemplo. Claro, ¿no? o casas realmente con muy malas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero partiendo del presupuesto que, dicho esto, que la mayoría de personas preferiremos, pienso, seguir viviendo en casa o en alternativas parecidas al domicilio si no podemos quedarnos en casa, esto creo que se tiene que valorar y plantear, como tú has dicho muy bien, es decir, a partir de una inversión pública que nos permita generar estas alternativas. Probablemente con lo que se está pagando también por algunas plazas residenciales del sector público se podrían hacer muchas cosas de apoyo social e integración con los servicios de salud. En todos los casos, yo sé que, bueno, hay empresas muy grandes también que han empezado un poco a trabajar en esta dirección, ¿no?, que han reducido un poco el focus solo residencial y lo están poniendo también en home care, también a nivel privado. Y hay modelos, por ejemplo, bueno, he citado en algunas otras ocasiones de donde se ha visto que esto es posible. Por ejemplo, hay el famoso PACE de Estados Unidos, que es difícil, ¿no? Y claramente no estoy hablando de implantarlo igual en todos los sitios, porque la reproducibilidad es muy ligada al contexto,
pero sí que este es un modelo, por ejemplo, que con la provisión de una atención sanitaria y también social desde una ventanilla única, implicando actores inclusive no sanitarios, ¿no?, en la provisión del cuidado, ha hecho que personas que tendrían criterios de estar en una residencia pueden quedarse en sus casas. Yo creo que tenemos la obligación de explorar estas alternativas y después también, como he dicho antes, es decir, si esto no es posible, ir a soluciones parecidas al domicilio y después ir a residencias lo más parecido posible al domicilio. Con todo esto, claramente se tiene que integrar la parte sanitaria, que en parte ya existe, porque yo creo que el primer responsable de esta atención sanitaria es la atención primaria de salud en muchos países, debidamente reforzada si es necesario. Hay un rol de enfermería que es absolutamente clave, tanto en la atención domiciliaria como en la atención residencial, sobre todo para personas complejas, y después la integración a lo mejor también con recursos geriátricos más especializados, pero de forma muy puntual, cuando hay una crisis de salud, no de forma constante, ¿vale?, que también existen en muchos sitios. El problema es ponerlos en valor y que puedan actuar de forma integrada. Josep. Bueno, yo volvería a una cosa de evidencia, y es que los países en los que hay más servicios de atención domiciliaria coincide que son los países en los que más residencias, el porcentaje más alto de personas está en residencia. Estoy pensando en Escandinavia. Cuando hablamos de residencia es una cosa muy absoluta, porque vas a la residencia a vivir 24 horas al día. Pero cuando hablamos de atención domiciliaria, aquí estamos, digamos, en esa cosa que dicen que el demonio vive en los detalles. Si dices cuánta persona recibe atención domiciliaria, parece que un país puede estar en un nivel, pero si dices cuántas horas de atención domiciliaria recibe una persona, estamos en otra cosa. España es un país donde mucha gente recibe atención domiciliaria, pero poquitas horas. En Suecia, que es un país cercano, digamos, si hablamos mundialmente, pero un poco lejano en el modelo, hay muchas quejas de personas que reciben atención domiciliaria y quieren ir a una residencia. Porque lo que pasa es que casi nadie quiere ir a una residencia porque casi nadie quiere tener demencia o necesitar ir a una residencia. Una residencia en España, antes decía Marco, en Estados Unidos tenemos assisted living, hay nursing home, hay varios escalones. En España esos escalones con los años han ido desapareciendo, ya no hay residencia de válidos, lo que hay es que hay residencias para personas que están necesitadas, tienen dependiente y tienen una atención. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de domicilio, por supuesto hay que incrementar, pero aquí hay una cosa que creo que vamos atrasados y que creo que lo vamos a ver durante los próximos años. Tendría mucho peso la tecnología en el domicilio, no solamente que vaya una persona. Y aquí tenemos una apuesta que es importantísima y en el que hay empresas en otros países que están invirtiendo y adaptando, como los wearables. Si tú le pones a una persona el relojito que le mide la presión, le mide el corazón, le mide la temperatura, y le pones la casa un poco adaptada tecnológicamente, tú puedes tener un control sobre esta persona y le puedes estar dando una sensación de seguridad mucho más alta, con menos. Pero nosotros siempre hemos querido valorar la atención sociosanitaria, la atención al domicilio como horas de atención. Entonces, yo creo que, por supuesto, las personas tienen que poder elegir. Lo que sabemos por experiencias de otros países es que des la elección que des, siempre hay aproximadamente un 5% de personas que acabarán viviendo mejor en un entorno más controlado que su propio domicilio, que es una residencia. Pero ¿qué pasa? En Suecia, ¿por qué quieren ir a una residencia? Si al final la residencia a la que vas a ir es una cosa no tan institucional o no tienes tú una percepción social tan negativa, pues será más fácil que quieras ir. Yo sigo diciendo, las residencias en España son fabulosas en relación con lo que nos cuestan, ¿de acuerdo? Es lógico que una persona prefiera vivir en su casa que en una residencia. Por supuesto, porque tú normalmente no aceptas el cambio ni quieres el cambio. Pero si miramos el sentimiento de satisfacción de las personas en las residencias que tenemos hoy en España, también veremos que las ratios de satisfacción de las personas, el nivel de satisfacción es bastante positivo. Entonces yo diría, sobre todo, teleasistencia, sí. Atención domiciliaria, sí. Incrementarlo, por supuesto, pero no pensemos que eso va a hacer que acabemos teniendo menos residencias. Lo que hace que acabes teniendo menos residencias es no tener teleasistencia, porque una persona se cae, se muere en el suelo. La teleasistencia nos hace tener más residencias porque esa persona que cayó la levantamos del suelo, le hicimos la operación, le arreglamos el fémur, se le hizo rehabilitación y una de las que le pasó eso acabó necesitando una residencia. Y en España esa residencia nos está costando más o menos 70 euros al día o entre 60
y 90 euros al día sería una cosa, cuando en Suecia difícilmente te cuesta menos de 200, sabiendo, incluso con gastos diferentes, les sale más caro que aquí. Entonces, yo creo que teníamos que ponerlo todo en ese contexto. Lo que no hay duda es de que en España, como en todos los países, pero en España pues el presupuesto público es limitado y habrá que priorizar. Y probablemente llegar a ese punto que tú comentabas, Josep, de países escandinavos en los que tienes muchas residencias y mucha atención domiciliaria de la de verdad, estoy de acuerdo que no es la de por horas, porque es mucho más allá que la teleasistencia, es decir, son muchos recursos tecnológicos que se pueden poner al servicio del poder vivir en el domicilio. Yo me temo que en España tendremos que priorizar, y más con los tiempos que vienen, con lo cual no sé si vamos a poder mantener los dos sistemas. Segunda reflexión. Yo no estoy seguro de que la realidad de Escandinavia, de Canadá, que lo conozco bastante bien, sea trasladable a la sociedad y a la cultura española, ¿no? No me alargo porque no me toca. Esa es otra cuestión. En Edad y Vida hicimos un estudio en 2015 y por lo tanto quizá ahora hubiese incrementado el resultado, que nos daba que el 76% de las personas que vivían en las residencias en España tenían 3 diagnósticos crónicos activos, estaban en un consumo promedio de unos 7-8 medicamentos por persona. Muchos de ellos llegaban a las residencias llagados, había suficientes problemas de salud, digamos, ¿no? Yo en el debate insistiría una vez más en decir, y por lo tanto no nos hacía falta el COVID, que si queréis el COVID pues ha puesto de manifiesto algunas dificultades a la hora de lo que es estrictamente el problema de salud o sanitario, pero que eran preexistentes dadas la composición de estas personas, ¿no? Insistiría una vez más en cómo veis la solución del problema sanitario. Josep, tú antes hablabas de decir, no, esto es un sustituto del domicilio, es un distrito postal distinto y por lo tanto tiene un centro de atención primaria, tiene su hospital como si viviera en casa. Para mí el hecho de que eso en realidad no esté contemplado hoy por hoy en el presupuesto sanitario, bueno, esta sería una línea de insistir. Pero, ¿qué opináis vosotros? Repregunto sobre, sea cual sea el modelo, hay que solucionar los problemas de salud de las personas que viven en residencias. ¿Cómo lo veis? No me acuerdo ahora. Ahora te toca a ti. Ahora me parece que toca a ti empezar. A ver, yo en esto diría, ahora yo insisto en que vamos a abstraernos un momento del COVID-19 y vamos a hablar de esto como si el COVID-19 no hubiese pasado. No existiera, sí. Y entonces, vale, lo que decimos es que durante años hemos vivido en una mentira conveniente. La mentira conveniente es que esta residencia es un sustituto del hogar y que este residente tiene asignado a su médico, cada médico de cabecera tiene a sus médicos. Y a partir de aquí, que esto es, digo, que es una verdad jurídica, pero es una mentira verdad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las residencias han contratado médicos, algunas han conseguido contratar médicos de la Seguridad Social, o sea, que están trabajando en la Seguridad Social y en la residencia. En otros sitios de España, las administraciones han creado como unos organismos intermedios entre la sanidad y las residencias. En otros han intentado que las residencias compren los medicamentos, no sé, o sea, llevamos como 25 o 30 años sin que nadie se atreva a meter allí el cuchillo en este melón que es el sociosanitario. Y la clave está en que el día que digamos que una parte de la atención que reciben las personas en residencias es sanitaria, ese día la sanidad se tendrá que hacer cargo de parte del costo. Entonces, yo creo sinceramente que siempre que hablamos de sociosanitario, mientras hablamos de modelo, todo está muy bien, pero cuando viene la persona del Excel, del presupuesto, entonces esas cosas se van desinflando y al final quedamos otra vez en un plan piloto, en un semiproyecto, en tal. Yo soy pesimista en ese sentido, u optimista, no sé. Creo que después del COVID se va a hablar y se va a pasar lo mismo. Cuando se vea la etiqueta de precio, insisto, cada cambio que se proponga tiene que venir con una etiqueta de precio y con una forma de cómo se va a evaluar si eso ha tenido o no éxito. Entonces, lo que se va a ver es que el sistema que tenemos es súper óptimo para la sanidad, porque cada residencia está dando un apoyo a la sanidad en forma de médico, enfermeras y fisioterapeuta que pagan las residencias, o sea, que pagan los residentes o pagan la administración a través de otros fondos que no son sanitarios,
Y entonces está cada residencia llegando a un acuerdo informal con la sanidad pública de forma que los residentes consigan pues, aquello a lo que tendrían derecho. Vale, mientras nadie diga el emperador está desnudo y esto es todo falso, pues seguiremos como estamos. Lo que pasa es que va muy bien, porque hoy, mientras estamos hablando, ahora con el COVID no sé, pero hace 6 meses o hace 3 meses, quizá una persona salía de un hospital que nadie se atrevería a darle de alta si volviese a su casa, que necesita una atención sanitaria bastante intensa y se le envía a una residencia. Y en la residencia saben que habrá enfermera, que habrá médico, no 24 horas al día. Todo el mundo lo sabemos, pero como las residencias, insisto, lo están haciendo muy bien con los medios que tienen, le están ofreciendo un sucedáneo de lo público en la residencia, por supuesto, con medicamentos pagados por la administración y con una coordinación, yo diría, pues variada. No cada residencia, quizá cada provincia, cada área sanitaria, cada ambulatorio. Entonces, de futuro, si podemos aprovechar el COVID para crear finalmente un sistema que sea estable, que como ni mínimo sea igual en cada comunidad autónoma. Si tiene que ser igual en toda España, esto ya lo dejo que lo decidan los planificadores. Si se pudiese hacer un nivel europeo, fabuloso, pero eso ya es soñar. Pero si aprovechamos la crisis esta para que exista de verdad una atención sanitaria de los residentes, bueno, yo creo que no sé si estaremos mejor preparados para la próxima pandemia, pero que funcionaremos mejor como sector, segurísimo. Gracias. Última intervención, Marco, porque yo creo que ya pasaremos a las preguntas después de que nos contestes a este planteamiento. Yo, bueno, añadir, como habéis visto, yo creo que hay bastantes cuestiones sobre las cuales estamos de acuerdo, pero diría que si somos pesimistas, bueno, no quiero ser pesimista, es decir, quiero pensar que la situación que ha pasado realmente nos dé un plus para pensar que lo tenemos que mejorar esto, porque sería éticamente no aceptable o no sería éticamente aceptable que después de todo lo que hemos visto, resultados de muertes en residencias, otros tipos de consecuencias a nivel de dependencia que aumentará psicología, etcétera, que el sistema público no haga nada y que se hable mucho, al final no se concrete. Es verdad que el tema económico que pesará mucho, pero esto se tiene que avanzar seguro, porque si no tendremos sobre la conciencia lo que ha pasado y lo que volverá a pasar, ¿vale? Yo conozco más la realidad de Cataluña. En Cataluña tengo que decir, por ejemplo, que ya se estaba trabajando en esta dirección desde la administración pública, desde el plan de atención integrada social y sanitario. Los 2 departamentos en este sentido sí que como mínimo tenían un acuerdo en intentar vincular los profesionales, sobre todo médico, por ejemplo, que trabajen en la residencia con el equipo de atención primaria de referencia, para que no sea una persona que trabaja sola por temas de formación, por temas de apoyo, etcétera. Y yo creo que esto es un buen modelo de decir, bueno, acerquémoslo, ¿vale? Y que, bueno, esto es una manera porque la primaria se acerque otra vez más a las residencias y las personas que tengan contratadas las residencias pues no se sientan solos y puedan participar de un sistema. Creo también que es importante no medicalizar, sanitarizar la residencia ni crear pequeños hospitales en absoluto, ¿vale? Creo que esto podría ser hasta un maleficio para lo que son los beneficios de las personas relativamente a los cuidados de la residencia, pero creo que, por ejemplo, un tema de plantear un incremento de la presencia de enfermería en las residencias en la dirección de tener una enfermera en estructuras, dependiendo también del tamaño, pero a las 24 horas, yo creo que esto sería muy importante. Los otros profesionales son clave, como bien has dicho, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Y yo tengo, bueno, trabajando conmigo muchos fisioterapeutas y otros profesionales que han trabajado en residencias y personas súper preparadas y que además aportan a la visión sanitaria un plus de esta visión centrada en la persona que han aprendido y han vivido en la residencia, por lo cual estos profesionales tener una parte de dedicación pues absolutamente es clave e integrarlos con los recursos existentes. Además, pensemos que en muchos sitios hay, como he dicho antes, recursos de geriatría especializados que estos pueden actuar, si posible, dentro de la residencia sin desplazar la persona, ¿vale? Equipo aquí en Cataluña, equipo que se llaman PADES de soporte, ¿no? más a personas con enfermedad avanzada, hospitalización a domicilio, etcétera, etcétera, que siempre que se pueda podrían actuar en la residencia por crisis muy puntuales y limitadas, ¿vale? Y si no, bueno, antes de poner hospitales dentro de la residencia, hay un momento que también algunos residentes se beneficiarán de irse a un hospital o de irse a una atención intermedia, porque tampoco todos son realmente solo de acompañamiento y confort en su lugar. Algunos sí que, por supuesto, y más de uno, ¿vale? Es tributario de una atención diferente, limitada en el tiempo para tornar a la residencia. Insisto,
totalmente de acuerdo que la residencia, con lo que reciben desde un punto de vista de presupuesto, que con el presupuesto que tiene, hacen malabarismos, ¿vale? Y cosas excepcionales en muchos casos, seguramente en los cuidados, como también en proveer el plus de atención sanitaria. Pero bueno, esto es mejorable, ¿no? Es mejorable la dirección, seguir en la dirección de atención sanitaria a la persona, como decíamos antes, y esto seguramente es mejorable y se tiene que mejorar e integrar más con salud. Muy bien. Me dicen que hay muchas preguntas, las han estado controlando María José y parte del equipo de actividad. Si queréis formular alguna de ellas, María José. Hola, buenos días a todos y nada, gracias por asistir. Para nosotros es un placer. Que no te he presentado, no te hemos presentado porque no sabía si te veían, es la directora general de la actividad. Pues como decía, para nosotros es un placer contar con Josep de Martí, con Marco Incitari en este debate. Daros las gracias a todos por la participación. Hay muchas preguntas y muchos comentarios. Entonces, lo voy a dividir en dos partes. Uno, lo que son los comentarios en general, y la gente está muy preocupada por los problemas de reputación, no solo de las residencias, sino también de los profesionales que trabajan en ellas. Y yo creo que luego un comentario que ha hecho Marco respecto a los salarios del sector, que evidentemente también va unido al tema presupuestario. Otro que también va ligado al tema del dinero, sobre la relación y entre las residencias públicas, las residencias privadas y el hecho de hacer negocio, esta es la expresión que se ha utilizado. Y otro grupo de comentarios respecto a la falta de coordinación e integración con la atención primaria, donde algunos de los asistentes han mencionado que incluso se sienten una carga para los médicos de atención primaria. Entiendo que no ahora en estos momentos, sino en el pasado. Intentad contestar lo que podáis sobre estos temas y luego, si nos da tiempo, hago algunas de las preguntas más. Son tres bloques claros y muy interesantes, ¿no? Entonces, me parece que ahora te tocaba a ti, Marco, ¿no? Si seguimos el orden. Perfecto. Sí, ¿cuántos minutos nos quedan, María José? Son y 17, habíamos dicho de acabar a y media. Como vale, veo que todo el mundo sigue interesado, si nos podemos alargar 5 minutos más, lo dejaría ahí 5. Vale. Bueno, también son tres preguntas del millón, digamos así, es decir, cómo solucionar todo esto con el dinero que haya o que no haya. Esto es bastante complicado, pero yo intento dar una primera respuesta más telegráfica y después a lo mejor nos podemos alargar más. Yo creo que, claro, el tema de los profesionales y del reclutamiento, etcétera, esto es un gran problema porque, por un lado, faltan profesionales, sobre todo profesionales sanitarios, pero yo creo que aquí se habla más de profesionales de cuidados, ¿no? De base. Y por mí, básicamente, hay dos elementos clave. Uno es el tema de los salarios, como he dicho antes, financiación y salarios y condiciones de trabajo, que es clave. Y la otra es también un poco el tema de la dignificación, en el sentido que, a pesar de los malabarismos que decíamos antes, hay poca visibilidad de la imagen de las residencias y además, después de todo lo que ha pasado, esto seguramente puede empeorar, por lo cual yo creo que el debate es muy importante y marcar o volver a marcar las líneas principales por restituir, digamos, esta dignidad y visibilidad e imagen al sector, porque también es importante de cara a atraer profesionales. Creo que es un poco, para mí, son los dos pilares. De cara al tema de los privados, públicos, etcétera, esto es muy difícil meterse. Además, bueno, no conozco relativamente poco de este punto de vista del sector, pero decir que yo creo que sea cual sea, más allá de plantear soluciones idealistas y de principios, etcétera, sea cual sea el tipo de propiedad, y etcétera, yo creo que lo que se tiene que hacer es garantizar, como decir, estándares de cuidado, que sea privado, público, etcétera. Lo que no se puede hacer es hacer beneficios a cuestas de mal atender las personas. Es decir, si algún genio fuera capaz de hacer de alguna forma unos beneficios de un cierto tipo, pero con una provisión de atención digna, centrada en la persona, con espacios que garanticen la intimidad, con actividades de la vida diaria, actividades lúdicas, etcétera, etcétera, con principio mirando a la prevención y rehabilitación y proveyendo una atención sanitaria integrada, pues bueno, esto da igual. Lo importante es que la administración, en este sentido, sí que es responsable de velar porque las cosas se hagan bien y haya estándares de calidad un poco más, ¿no?, de valor
de los que a veces hay y que se hile muy, ¿no? Se vaya muy a fondo. Algunas veces he mirado informes de inspecciones que hacen en algunas residencias de Medicare en Estados Unidos y realmente el detalle y la evaluación y el centrado en las personas que acaban siendo, algunos, seguramente el sistema no es perfecto, pero es impresionante. Es decir, más allá de la naturaleza de la propiedad, yo creo que esto no compete tanto a la administración tiene que ser muy estricta en que a las personas se le dé lo que se le tiene que dar. Y creo que sobre la coordinación con atención primaria hemos hablado antes de forma bastante, ¿no?, larga. Por mí es seguramente el primer paso. Y he dicho que aquí en Cataluña seguramente en la hoja de ruta era una de las prioridades del plan de atención integrada, que se ha un poco parado por varias razones, inclusive el tema del COVID, pero se tiene que retomar muy rápidamente. Primaria tiene que, recuperar, ¿no? Donde en algunos casos, muchos casos, primaria ha seguido, digamos, controlando la residencia o dando soporte, en otros menos, pero se tiene que volver a integrar y esto la administración también lo tiene que exigir. Podremos discutir más si queréis. Josep. Bueno, hay una cosa muy importante que he hablado de la reputación y esto lo mezclaría con lo de negocio, y es que volvemos a hablar sin datos y la gente hace asunciones aplicando pues su mentalidad o su forma de pensar o su ideología y se dice, hacer negocio cuidando a personas mayores es sucio y por eso la gente que quiere hacer negocio la única manera que tiene es no prestar buen servicio y esto es lo que se hay, y hay fondos de inversión y entonces empezamos. Y yo digo, ¿dónde están los datos para justificar que una residencia que sea pública, gestionada por la administración, genera mejor calidad de vida por euro invertido que una residencia privada que pertenezca a una fundación, a una persona física, a una empresa o a un fondo de inversiones? Todavía nadie ha generado ese estudio, con lo cual cada uno lo que está haciendo es decir, si yo no creo que las residencias tengan que estar en manos privadas, pues digo que son malas y digo que la única manera de ganar dinero puede ser prestando un mal servicio. El día que alguien me lo demuestre que creo que no existe, yo no creo que eso sea cierto, pues entonces cambiaré de opinión. Pero hasta ahora se está diciendo mucho y hay que decir, eso es mentira hasta que no se demuestre que es verdad. Y cada uno, si pone el caso de una residencia que conoce en la que pasó no sé cuántos, entonces huimos de un debate racional, porque cada uno habla de su sensación. Y con esa sensación puedo decir que un hospital concreto, que es el mejor de España, es una porquería porque cuando llevé a mi madre me pasó no sé cuánto. Entonces, yo creo que tendríamos que pedir siempre datos y poderlos contrastar y hacer más estudios. La reputación de las residencias no es positiva en casi ningún país del mundo, ni en Noruega, ni en Suecia. Hay que leer la literatura. Si leemos El hombre mayor que escapó por la ventana, habla de residencias en Suecia y habla mal. La trilogía de Helsinki, que es una novela policíaca que sucede en Finlandia, hablan de las residencias mal y son residencias fabulosas, pero casi siempre aquel sitio en el que tú vas a ir cuando lo necesites y acabes muriendo allí, pues normalmente no tiene la querencia de la gente. Y hay una cosa, yo vuelvo a decir, me olvido un momentito del COVID y digo, íbamos por un camino, si conseguimos que esto de atención a personas mayores tenga más importancia en la agenda del político, de repente tendremos más dinero. Si a mí me hubiesen preguntado hace 3 meses, ¿hay dinero para convertir un pabellón de una feria en un hospital? Hubiese dicho, no, ese dinero no está. Y de repente lo hicimos. ¿Hay dinero para no sé qué? No, hasta que es tan importante que no hay más remedio. Si hubiese más, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que en el camino que ya estábamos andando se necesita más personal en las residencias y este personal tiene que ganar más dinero. Pero aunque voy a ser un poco cínico, aunque no se lo mereciesen, que se lo merecen, tendremos que pagarle más porque cada vez va a haber más personas mayores en relación a personas jóvenes y si no pagamos más no les vamos a traer. Hasta que lleguemos al punto de que no los podremos tener porque no habrá. Y no podremos tener más enfermeras y eso será el debate de dentro de 10 o 15 años. Por supuesto, yo creo que lo que tenemos que hacer es acelerar en lo que ya estábamos haciendo. Y esa aceleración, en lo que estábamos haciendo nos llevaba a residencias más coordinadas con la sanidad y residencias en las que trabajaba más gente y tenía más salarios. Con COVID o sin COVID, y siendo propietario de la residencia, un fondo de inversión, un empresario local, una fundación, una orden religiosa o la Diputación de Murcia. Si me pedís un apunte rápido, si las administraciones creyeran en su capacidad de contratación, en hacer contratos claros, en evaluarlos, en la capacidad regulatoria, en la capacidad de control, en la acreditación y en la inspección, lo de menos sería la titularidad de las residencias. María José. Os voy a reñir un poquito porque dicen que habéis hecho muy poca autocrítica.
¿vale? Pero seguro que la podemos hacer al final. Una pregunta muy concreta, nos preguntan si las residencias deberían estar integradas en el Sistema Nacional de Salud. Y una pregunta que va relacionada al futuro muy, muy inmediato. ¿Habremos aprendido algo si hay un rebote del COVID? ¿Sabremos cómo hacerlo en estos momentos? Josep. Pero, la primera autocrítica es que yo vuelvo a decir, estamos hablando de lo que estamos hablando. Entonces, si un día hacemos otro debate, sería más. Yo digo, el sector lleva mejorando desde hace 30 años. Entonces, ¿por qué mejora? Porque se ha pensado que siempre es mejorable las cosas. Entonces, no sé en qué sentido la autocrítica, no sé si la he hecho o no la he hecho, pero mi argumento no cambia. Por otro lado, ¿estamos preparados? A mí no sé si estamos preparados o no, pero es que yo creo que si viene otra pandemia, y hablo como no médico, y en vez de ser respiratoria es digestiva, quizá muchas cosas de las que hayamos hecho pues no sirvan. Y si viene otra cosa que es diferente, no. Pero es que yo repito una cosa, la historia de la humanidad es una historia de epidemia después de otra epidemia, y las sociedades se adaptan. Lo terrible es que muere gente. Y claro, que cuando te dicen que en la peste negra murió 1 de cada 3 personas, no los conocemos ni nos acordamos de ellos. Cuando quien muere es tu padre, o es una tía tuya, o es un amigo tuyo, entonces lo tenemos más decir. Pero es que sea como sea, lo vamos a superar. Y sea como sea, hagamos lo que hagamos ahora, como no haya otra pandemia en los próximos 10, 15 años, nos volvemos a tocar y volvemos a hacer lo mismo. Porque solamente hay que mirar la historia, y cuando deja de morir gente, la memoria, no hay memoria social. Cuando hayamos muertos todos nosotros, los que la hemos vivido, si no hay otra pandemia, la gente se relajará y volverá a ser. Entonces, yo no sé, yo creo que sí que aprenderemos, pero como no venga pronto, quizá lo habremos vuelto a olvidar. Marco. Yo creo que, bueno, en relación a la autocrítica, yo creo que, bueno, yo soy más vengo más de salud en ese sentido, aunque, bueno, también haya trabajado en residencias al principio, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que se tiene que hacer, pero para todos, es decir, para todo el sector y para toda la sociedad. Le he dicho al principio, desde el no haber priorizado estas personas y haberlas dejado un poco, ¿no?, de banda, al retardar las actuaciones, y también a todos los problemas y carencias estructurales que había antes. Es decir, insisto, estoy de acuerdo que con lo que se tiene se hacen cosas, pero también se tiene que pensar que habían carencias y que es el momento también de llevarla ¿no?, de que sean públicas y que se puedan hacer cosas para mejorar. Si no es este momento, no aprovechamos esta ocasión, después yo creo que también será éticamente poco aceptable para todos. Por lo cual, bueno, yo creo que la autocrítica es buena y se tiene que hacer, siendo realistas, evidentemente, y no autocrítica estéril, autocrítica para la mejora. Por el tema de integrar la residencia en el sistema de salud, bueno, yo creo que, bueno, no sé exactamente a qué se refiere la pregunta. Creo que, por otro lado, los ciudadanos que son, ¿no?, del sistema público ya son parte del sistema de salud. De hecho, pues, bueno, por ejemplo, aquí en Cataluña, pero creo que en todos los sitios, si tú eres beneficiario del sistema público, tienes un médico de cabecera, etcétera, etcétera, eres parte del sistema de salud. Ahora, si después la pregunta es, las residencias tienen que ser, ¿no?, parte de la gestión de salud y dejar de ser de la gestión de otros sitios, pues eso es otro tema. Y bueno, ahí yo tampoco veo una dirección muy clara. Yo creo que se tiene que esclarecer muy claro quién hace qué, cuáles son las responsabilidades, qué hace salud, qué no hace salud, cuál es el presupuesto, más allá de, bueno, si las residencias son marca salud o marca de otra cosa. Los ciudadanos, como ciudadanos, seguramente son beneficiarios del sistema de salud y tienen que estar integrados. ¿Hemos aprendido? Hombre, yo espero que sí. Espero que como mínimo sepamos algunas cosas, a pesar de que no hayan datos, porque España, como Italia y como otros países, no hay datos, pero también de los países donde hay datos de mortalidad, tampoco es decir que tengan claro si algunas intervenciones funcionan o no funcionan, pero yo creo que la próxima vez, a partir de la priorización de dónde hacemos las actuaciones, bueno, esto lo recordemos, y cuáles son los 3 o 4 intervenciones que como mínimo en general se está consensuando desde la CDC a la OMS, al Long Term Care Policy Network, etcétera. Hay como, ¿no?, breves guías de actuación. Pues esto lo hemos aprendido un poco de malas maneras, digamos así, y a ver si la próxima vez pues lo tenemos claro. La próxima vez podría ser en el otoño, es decir, que no se sabe, porque no se sabe nada, ¿no? Como no hay datos en la residencia, no hay muchos datos de la enfermedad, que es relativamente nueva, y bueno, nos tenemos que plantear que podría ser cerca, y si después no es, pues mejor, pero lo podemos descartar.
José. Perdón, que tenía el silencio apagado. Nada, yo creo que lo que habéis dicho responde a la mayor parte de las preguntas que teníamos. Paso la palabra a Joaquín para que cierre este... Una previa solamente, si me permitís un comentario informal. En los que estamos aquí y alguna gente de soporte, cuando cerremos nos quedamos un momento. Perdón. Oye, ¿podemos despedirnos un momentito? Sí, un segundo sí, solo. Sí. Despedidos y le pasamos la palabra a Joaquín. Vale, te quería decir que conozco a mucha gente de los que estáis que no os puedo ver. Después me ha venido a la cabeza que he mencionado la Diputación de Murcia, que es una institución que no existe. Que Murcia es una comunidad unipersonal y es la única que he mencionado y resulta que no existe. No, pero hay que innovar, hay que innovar. Sí. Josep, hay que innovar. Vale, perdón por Murcia por haberme inventado una institución que no existe, y sí decir que aprovechemos el talento que tenemos en las residencias. El cambio, una parte importante de lo que puede venir, ese talento ya está en las residencias. Las hemos menos tenido porque hemos hecho participar y todas las noticias van llenas de fiscalía cuando tendría que estar llena de academia. Y lo que sabemos es que el cambio que va a venir, que para mí es la aceleración, el germen del cambio ya está dentro de la residencia. Y lo que hay que hacer es regar eso, porque pueden mejorar mucho las residencias solamente si las priorizamos un poco y decimos que vale la pena gastar más dinero en ello, porque puede florecer y puede ser mucho mejor. Y espero que no llegue otra pandemia hasta dentro de 300 años y nos hayamos olvidado. Pero si, como dice Marco, llega en octubre, que algo de lo que estemos haciendo haya servido, aunque no sea excelente, pero que por lo mínimo hayamos seguido adelante. Bueno, también despedirme. Bueno, tampoco he dicho que llegue en octubre, ¿eh? He dicho que podría llegar y que nadie tiene la bola de nieve para decirlo, pero tampoco se puede descartar realistamente. Estoy de acuerdo, es decir, yo creo que se tiene que aprovechar el talento en la residencia, se tiene que aprovechar la expertez y el talento que está también en el sector salud, una parte del cual conoce las residencias y creo que bueno, podría apoyar muy bien, y que esto que ha pasado se tiene que volver como una oportunidad para hacer un poco como de encima y para acelerar, ¿no?, esta mejora hacia la dirección que creo que todos compartimos de lo que se tiene que hacer en la residencia para dar mayor soporte en salud. Y yo creo que es fundamental también volver a implicar las personas mayores y sus cuidadores en este tipo de debates y que, bueno, podamos tener un debate un poco abierto entre nosotros, ya lo estamos haciendo, pero entidades varias que tienen que ver con esto y las personas mayores, no solamente como, ¿no?, bueno, consultar su opinión en estadísticas, sino realmente hay experiencia también, ¿no?, de entidades de personas mayores. Aquí en Cataluña hay FATEC, por ejemplo, que también van en la residencia, que hacen evaluaciones, etcétera. Yo creo que, bueno, se puede contar con ellos más de lo que pensamos y creo que es importante. Joaquín, si me permite, solamente me despido con el lema de la actividad, que es integración sociosanitaria. Muy bien. Oye, la verdad es que ha sido un placer, un honor teneros a todos aquí, y simplemente pues acabar dándoos las gracias, Josep, Marco, Josep María, María José y todo el equipo que tenemos detrás. Han preguntado y lo respondo si el debate se grababa. Sí, está siendo grabado y sí estará disponible en nuestra web, y en principio os mandaremos a todos los participantes un link para que podáis acceder perdón, directamente a él. Aprovecho la ocasión para comunicaros que habrá un webinar próximo, habrá más perdón, pero tenemos ya el próximo, que será el tema, será este título, pero el tema es la alimentación de las personas mayores relacionada con la situación provocada por el COVID-19. También tenemos el ponente, que en principio será don Gregorio Varela, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y presidente de la Fundación Española de Nutrición. Será en principio el 27 de mayo, probablemente a esta misma hora que hemos realizado el de hoy y con el mismo tiempo, pero bueno, lo confirmaremos en breve por email y Twitter. Os animo a que nos critiquéis o nos propongáis mejoras a través del email. Nuestra fundación pues, está hecha para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Todos los que estáis aquí sois gente que sabéis de este tema y que tenéis vuestra opinión, que es, por supuesto, respetable y por nosotros pues, agradable de conocer.
Si tenéis ideas para hacer otros webinars, otros ponentes, pues os esperamos. Esperamos pues que nos mandéis vuestra opinión. Gracias una vez más a todos y hasta pronto. Gracias.